La mitología nos cuenta que en la antigua Grecia había un rey llamado Sísifo, fundador de la célebre ciudad de Corinto. Pero ojo, Sísifo no era simplemente otro rey más. Un día, algo inesperado ocurrió. Sísifo fue testigo del rapto de la hija de Asopo, el poderoso dios de los ríos. ¿Y quién estaba detrás de esto? Ni más ni menos que Zeus, el rey de todos los dioses. Esto me puede servir, pensó Sísifo, con ese brillo astuto en los ojos. Sin perder tiempo, Sísifo se acercó a Asopo, quien estaba más desorientado que un turista en una gran ciudad, devastado por la pérdida de su hija. «Asopo, querido amigo», le dijo Sísifo, con una voz empapada de falsa compasión. «Puedo decirte quién se llevó a tu hija, pero tengo un pequeño proyecto de parque acuático en Corinto. ¿Qué tal si me ayudas con una fuente de agua?» Desesperado, Asopo aceptó sin pensarlo 2 veces, y Sísifo, hombre de palabra, cuando le convenía, soltó la verdad. Fue Zeus. Pero como todos sabemos, Zeus no era de los que dejaban que las cosas se quedaran así. Al enterarse de que Sísifo había revelado su secreto, ordenó a Tánatos, el temido dios de la muerte, que pusiera en su lugar al rey hablador. Pero atrapar a Sísifo no era tarea fácil. Cuando Tánatos apareció con su afilada guadaña, Sísifo lo recibió con una sonrisa y un regalito, un collar que en realidad era una cadena disfrazada. Así, Tánatos terminó atrapado y, por un breve tiempo, la muerte se tomó unas vacaciones forzadas. Esto, por supuesto, causó un caos en el mundo. Ares, el dios amante de la guerra, estaba furioso. Sin muerte no había combate. Decidido a restaurar el orden, Ares liberó a Tánatos, quien esta vez no perdió ni un segundo en ir por Sísifo. Conociendo las reglas del inframundo, Sísifo preparó su último truco. Pidió a su esposa que no realizara los rituales funerarios. Cuando fue arrastrado al Hades, jugó su carta de víctima. «Hades, amigo, ¿puedes creerlo? Mi esposa no hizo mi funeral. Necesito regresar para arreglar las cosas». Hades, aunque con poca paciencia, al principio se resistió, pero Sísifo sabía cómo convencer. «Está bien, pero hazlo rápido», dijo Hades, subestimando la astucia de Sísifo, quien, por supuesto, no regresó al inframundo hasta que fue muy viejo. Por todas sus artimañas y engaños, su castigo fue una tarea interminable y absurda: empujar una enorme roca cuesta arriba solo para verla rodar hacia abajo cada vez que estaba a punto de llegar a la cima. Y así por toda la eternidad. Este es el mito de Sísifo, una historia antigua, pero que sigue siendo increíblemente relevante. La cuestión es que podemos comparar la condena de Sísifo con la vida cotidiana. Al fin y al cabo, todos los días tenemos que levantarnos, trabajar y esforzarnos al máximo solo para repetir el ciclo una y otra vez hasta el final de nuestras vidas. Este mito nos lleva a una gran pregunta: ¿la vida tiene algún sentido? O más aún, ¿la vida necesita tener un sentido? Hoy intentaré responderte. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente existes? Parece una de esas preguntas que se hacen después de unas copas, ¿verdad? Pero a ver, si te preguntara ahora mismo, ¿cómo probarías que existes? Tal vez dirías, pues aquí estoy, respirando y viendo todo a mi alrededor. Pero cuando estás soñando, ¿no sientes también que todo es real? Entonces, ¿cómo diferenciamos el sueño de la realidad? Para responder a esto, entra en escena un tipo llamado Descartes. Este filósofo se planteó muchas preguntas sobre este tema y llegó a un punto interesante. Si estoy dudando, pensando o cuestionando, eso ya significa que de alguna manera existo. Famoso, pienso, luego existo. Pero no se trata solo de estoy vivo y respirando. Es algo más profundo, es estar consciente, saber que estás aquí y ahora, reflexionando sobre todo esto. Pero luego, cuando empezamos a comprendernos, miramos a nuestro alrededor y vemos a muchas otras personas. ¿Existirán ellas de la misma manera que tú? Después de esta introspección, miramos a nuestro alrededor. Hay otras personas aquí. ¿Serán tan reales como nosotros? Aquí entra en juego George Berkeley. Él dice, solo se puede afirmar que algo existe si es percibido. Tomemos un ejemplo clásico. Si un árbol cae en el bosque y nadie está allí para escucharlo, ¿realmente hace ruido? ¿Ese árbol realmente cayó? Puedes responder, claro, va a caer independientemente de que alguien lo perciba. Y cuando alguien llegue y vea el tronco en el suelo, dirá, sí, el árbol cayó. Sí y no. El árbol cae. Sí, pero ese no es el punto.
La cuestión es que un árbol solo tiene sentido si un ser pensante es consciente de su caída y puede observarlo. El árbol solo habrá, de hecho, caído si tú, un ser racional y consciente, observas que cayó, aunque sea después de que haya ocurrido. El significado de su caída depende directamente de un observador racional. Esta idea se conoce como inmaterialismo, porque sostiene que el mundo material en realidad no existe como tal, y que todo está en las mentes pensantes. Es algo complejo, pero bueno, la conclusión que saco de todo esto es que, si no hay ningún ser consciente para observar la vida, esa vida no tendría ninguna razón de existir. Profundo, ¿no? Como nosotros somos seres conscientes, podemos pensar e imaginar cómo sería una vida sin conciencia. La cuestión de todo esto es que solo damos sentido a nuestra vida porque tenemos la conciencia para hacerlo. Si fuéramos animales irracionales, viviríamos tranquilamente una vida sin sentido alguno. Pero la humanidad decidió pensar, y ahora todos tenemos crisis existenciales. Ahora necesitamos buscar un significado, y de eso hablaremos a continuación. Bueno, ahora que ya hemos echado un vistazo al espejo y confirmado, sí, existo porque pienso, vamos a subir de nivel. Ser consciente no es solo saber que existes, es sentir, cuestionar. Es complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con toda esa conciencia que tenemos? Hay un autor, Dostoyevsky, que profundizó en estas ideas de una manera que aún hoy nos impacta. ¿Conoces esas noches en las que das vueltas en la cama, pensando en la vida? Dostoyevsky es el maestro de eso. Creó personajes que viven esas crisis existenciales de una forma tan real que llega a doler. Uno de estos personajes es Iván Karamazov. Él lanza una de esas frases que te hacen parar y reflexionar. Si Dios no existe, entonces todo está permitido. Vaya, espera un momento. Lo que está diciendo es que sin un propósito mayor, sin reglas, la vida puede parecer un campo sin límites. Pero aquí no estamos hablando solo de religión o moralidad. Estamos hablando de sentido. Si no hay nadie observando, ¿qué nos detiene de hacer lo que sea? Este es un punto algo más complicado, porque la verdad es que nada te impide hacer lo que quieras. Va a depender de tus creencias. Tal vez creas que serás castigado después de la muerte, o quizá pienses que enfrentarás las consecuencias mientras estés vivo. Vamos a enfocarnos menos en la existencia de Dios y más en el sentido de la vida. Quiero dejar claro que este video no tiene la intención de contradecir ninguna religión ni fe. ¿Quién soy yo para hacer eso? Siguiendo. Aquí es donde entra un filósofo llamado Kierkegaard. Era muy religioso, pero su enfoque va más allá de la fe. Habló sobre cómo enfrentar la angustia de existir. ¿Conoces esa sensación de que nada tiene sentido? Él la llamó angustia existencial. Y según él, esa angustia es una señal de que vas por el camino correcto. Es parte de la búsqueda de un significado. Kierkegaard dividió la vida en 3 estadios: el estético, el ético y el religioso. En el estadio estético, la vida se trata de disfrutar los placeres, vivir el momento sin pensar demasiado. En el estadio ético, empiezas a tomarte las cosas en serio, reflexionas sobre lo que está bien y lo que está mal. Y en el estadio religioso, que para él era la cima, encuentras un propósito mayor, algo más allá de ti mismo. Ahora, quizás estés pensando, vale, pero ¿y si no soy religioso? No pasa nada. La idea aquí es más amplia. Se trata de encontrar algo que dé sentido a tu vida, sea lo que sea para ti. El camino de Kierkegaard es ir más profundo, buscar algo más allá de los placeres efímeros, hallar un propósito que haga que todo el esfuerzo valga la pena. No te estoy hablando solo de historia, de la filosofía. Estamos sumergiéndonos en las grandes preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No es fácil, pero ¿quién dijo que lo sería? La buena noticia es que solo por hacer estas preguntas ya estás en el buen camino. Llegamos a la parte de nuestra charla donde las cosas se vuelven realmente intensas. Ya reflexionamos sobre nuestra existencia y exploramos las profundidades de la conciencia. Ahora enfrentemos algo aún más profundo, el absurdo de la vida. Esa sensación de ¿qué estoy haciendo aquí?, que aparece a las 3 de la mañana. Arthur Schopenhauer tiene una visión que, para ser honestos, no es precisamente alentadora.
Él miró la vida y dijo, ¿sabes qué? Esto es básicamente sufrimiento tras sufrimiento. Pesado, ¿verdad? Vio la vida como un ciclo interminable de deseo y sufrimiento, una especie de rueda que no deja de girar. ¿Quieres algo? ¿Lo persigues? Tal vez lo consigas, tal vez no. Pero calma, que no todo es tragedia. Schopenhauer también habló sobre cómo podemos lidiar con esto, especialmente a través del arte y la contemplación. Para él, la música, el arte y la contemplación profunda de la naturaleza pueden sacarnos de esa rueda existencial. Nos permiten experimentar un momento de negación de la voluntad, un breve descanso del constante deseo. Cuando te pierdes en una buena película o quedas hipnotizado por la inmensidad del océano, esa sensación de necesito, quiero, desaparece. Y ahí, según Schopenhauer, es donde encontramos un pequeño destello de paz. Pero entonces, mi amigo, llega Nietzsche y sacude todo nuevamente. Él tomó las ideas de Schopenhauer y dijo, está bien, la vida puede ser dura, ¿y qué? Hagamos lo mejor de ella. Introdujo la idea del amor fati, amar el destino, abrazar la vida con todo lo que tiene, lo bueno, lo malo, lo hermoso, lo feo. Es una propuesta de paz, de aceptación radical. Nietzsche no se detuvo ahí. También habló sobre el nihilismo, esa idea de que nada importa, de que no hay ningún sentido. Pero le dio un giro a esto. Dijo que el nihilismo no es el final del camino, sino un despertar. Es la oportunidad de derribar antiguas creencias y construir algo nuevo, algo propio. Al confrontar las visiones de Schopenhauer y Nietzsche, exploramos diferentes maneras de lidiar con las piedras en nuestro camino. Schopenhauer nos ofrece un momento de escape, una oportunidad para respirar. Nietzsche nos desafía a convertir esas piedras en escalones, a subir más alto y ver lo que podemos llegar a ser. Entre el absurdo y el nihilismo, el mensaje que podemos extraer no es de desesperación. Al contrario, es casi como un llamado a la vida. Se trata de enfrentar este caos que llamamos vida y decir, vale, acepto el reto, veamos hasta dónde llegamos. En la historia de Sísifo podemos ver un reflejo de nuestra propia lucha diaria. Cada día nos despertamos, enfrentamos nuestros desafíos, subimos nuestras propias montañas y a veces sentimos que solo estamos empujando una enorme roca cuesta arriba, sin llegar nunca a la cima. Aunque podamos vivir en un mundo que parece absurdo, es nuestra conciencia la que moldea nuestro entendimiento y da significado a lo que nos rodea. La realidad, en muchos aspectos, es aquello que percibimos y en lo que creemos. Si bien la vida a veces puede parecer una serie de desafíos y sufrimientos, hay caminos para encontrar la paz, la aceptación e incluso la alegría. Entonces, ¿la vida necesita tener un sentido? Tal vez la pregunta no sea si la vida lo necesita, sino cómo nosotros, seres conscientes, dotados de pensamientos y emociones, creamos y encontramos nuestro propio significado. No somos un Sísifo condenado. Somos los escultores de nuestra existencia, los autores de nuestra propia historia. Sí, la vida puede ser absurda, desafiante y a veces un ciclo interminable de deseos y sufrimientos, pero también es nuestro lienzo, nuestro escenario, nuestra aventura, y cada uno de nosotros tiene el poder de pintar, actuar y explorar de la manera que elijamos. La verdadera cuestión no es si la vida necesita un sentido, sino cómo eliges tú darle sentido a tu vida. Pregúntate, ¿qué huella quiero dejar en las personas y en el mundo? Cada nuevo amanecer, cada desafío, cada momento de duda o alegría. Ahí está la oportunidad de definir lo que significa vivir para ti. Si has llegado hasta aquí, significa que este viaje por el mundo de la filosofía ha despertado algo en ti. Suscríbete al canal y deja un comentario abajo con tus impresiones. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.